doctrinal teaching set in order. Porque el material en las epístolas es enseñanza doctrinal que está puesta en orden. But there's a lot of literature in Scripture that is not epistolary, it's not didactic, it doesn't lay out in doctrinal teaching. Pero hay mucho contenido en la Escritura que no está escrito de forma deductiva como las epístolas y organizada de esa manera. So when you're dealing with larger portions of material that's telling the history of people of God, por ejemplo, cuando está leyendo una historia que está hablando del pueblo de Dios, you still have to find the main purpose of the story. aún tenés que encontrar el tema principal de la historia. You have to be able to identify the main propositional truths that the story illustrates or presents. Tenés que encontrar cuáles son las verdades que te propone la historia principales. And you still have to preach them with implications for our lives today. Y tenemos que igual predicarlas con implicaciones para nuestra vida hoy. Now, I can't give you a whole seminar on historical narrative or poetry or prophetic literature. Y no les puedo dar todo el seminario acerca de cómo predicar la narrativa histórica, la poesía, la profética. That's important to think through, and Matías and Eduardo and some of the guys who've had exposure to some of that can help. Es muy importante pensar en estos temas y tal vez Matías, Eduardo o alguna otra persona que haya tenido algún entrenamiento en esto puede ayudar. But just to summarize, I think we can lay out a few principles here that might be helpful. Pero creo que pueden haber algunos principios que van a ayudar mucho. Okay, let's just take, for example, historic narrative. Por ejemplo, tomemos la narrativa histórica. It's not the same as a doctrinal piece of literature. La narrativa histórica no funciona igual como una porción de literatura doctrinal. We know the stories that are told in the Old and New Testament in history are presenting doctrine to some degree. Sabemos que las historias que se contaron en el Antiguo y Nuevo Testamento en alguna medida presentan una doctrina. We know that because not only do we study it and we find that, but Paul also says in 1 Corinthians 10 that the stories of Israel in the Old Testament are for our instruction. Y sabemos eso no solamente porque leemos la historia y nos damos cuenta, sino porque Pablo en 1 Corintios 10 dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza, instrucción. So we have to have a way to look for the dominant theme of a story that helps us get to the heart of what it is teaching. Entonces hay que buscar una manera de encontrar, de la misma manera que buscamos anteriormente, el tema principal de una historia. Now, it's because it's a story and it follows a chronology and it follows details. Ahora, como es una historia, y una historia sigue una cronología y sigue detalles, You're not necessarily going to focus on the main clauses versus the subordinate clauses in every given little paragraph. necesariamente no te vas a enfocar en cada párrafo en las cláusulas dominantes y las cláusulas que van apoyando la cláusula dominante. Because it's not teaching you propositions in a orderly manner. It's telling you details of a history. Porque no te lo enseña de una forma ordenada o en proposición, sino que te lo enseña en formato de una historia. So, how can we identify in historical material what the main issue is, the main thrust? Entonces, ¿cómo se puede interpretar en una historia cuál es el tema principal? There are basically four things you need to look for. Hay 4 cosas que se tienen que observar en la historia. And in these four areas, when you're reading historical narrative, Y en estas 4 áreas, cuando estás leyendo narrativa histórica, you will find the narrowing of a focus on the main issue. vas a encontrar cómo estas 4 áreas van a cerrando el círculo de enfoque del tema principal. Here are the four elements that you kind of want to look for as you read. Y esos son los 4 elementos que hay que observar The leyendo. first are the characters. El primero son los personajes. You want to identify the characters. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los personajes. And whatever the text says about them. ¿Y qué es lo que dice el texto de esos personajes? You're going to be dealing with God as a character. Vas a encontrar a Dios como uno de los caracteres. You'll be dealing with supernatural characters in the Old and New Testament. Angels. Vas a tratar con muchas veces personajes
sobrenaturales, and you'll be dealing with pagan people, godless people, muchas veces paganos, gente que no conoce a Dios, and you'll be dealing with God's people. y vas a muchas veces tratar con personas de Dios. So in a story, you're going to want to identify who they are and what their background is, if you can find out anything about them. Así que en la historia vas a tratar de averiguar quiénes son, cuál es el trasfondo, cualquier cosa que puedas averiguar sobre ellos. Because any truth that you glean from that story in the Word of God is going to center around those relationships. Porque las verdades que van a salir de la palabra de Dios y de esa historia van a estar centradas en esas relaciones. The second thing you're going to look for is conflict. El segundo punto que vas a observar es el conflicto. In a story, you have conflicts that occur between people in those relationships. En cada historia hay conflictos que suceden entre esas personas, esos personajes y entre sus relaciones. And truth principles or propositions are going to rise out of that conflict as you see people respond to one another, or you see them respond to God and He responds to them. Y los principios o las verdades principales van a surgir de la historia cuando veas cómo responden esos personajes a otras personas dentro de esos conflictos o cómo responden a Dios. Wherever there is human conflict, there is an issue being presented. Donde hay conflicto humano, hay un tema que se está presentando. So I want to look for that. Entonces vas a observar eso. I also want to look for discourse. También quiero escuchar los discursos. I want to know, does God talk to men? What does He say? I want to know if man talks to God, what does He say? I want to know if men talk to men, what do they say to one another? Quiero saber si Dios le habla al hombre, qué es lo que Dios le dice. Si el hombre le habla a Dios, qué es lo que el hombre dice. Because Si un hombre habla con el hombre, qué es lo que están diciendo. truth will often be illustrated or spoken about in the conversation, in the dialogue. Porque muchas veces las verdades van a ser habladas o dichas en estos diálogos. And then I want to look for a fourth element, and that is developing plot. Y el cuarto elemento sería la trama principal del desarrollo. When a story is told, it might just be basic history, Cuando una historia se cuenta, casi siempre es historia básica, or it might be history that is beginning to develop a plot line. o puede ser una historia que está empezando a desarrollar una línea de una narrativa mayor. A plot line is some element of the story that is going to drive to a particular point. O sea, esta línea es un elemento de la historia que va a ir llevando a la historia a un punto final. Maybe the story will have a moral lesson at the end. Tal vez la historia va a tener una lección moral al final. Maybe the story will involve intrigue. Tal vez va a incluir intriga. Maybe it will involve a twisting of events that are parallel, or providence. Tal vez va al final a tener un cambio de eventos que van a mostrar la providencia de Dios. So I want to look in the story for some kind of developing plot that I can identify. Entonces vas a buscar esto en la historia y vas a tratar de identificarlo. Plot has the opening of a story, it has the closing of a story, and it goes from one place to another with events developing. La trama marca el principio de la historia, el final de la historia y los eventos que conectan el principio al That's final. basic plot. I mean, if you read a book or you see a movie, Eso es la trama básica. Si lees un libro o ves una película, if it's interesting to you, it means it took a story from the beginning to an end and it developed along a very intriguing line. si es una historia que te llama la atención, es porque hay un principio y un final y un montón de eventos y de intrigas que van sucediendo y que van llevando hacia ese If final. the plot is nothing new to you but predictable, the movie's boring, the story's boring. If there's no plot, the story's boring. Si la trama es algo que ya conoces o que ya sabes lo que va a pasar, la película te parece aburrida. O si la película no tiene ninguna trama, la película te parece aburrida también. So when you look at an Old Testament story, a narrative, or you look at New Testament history like the Gospels or the Book of Acts, you're looking for the characters, Entonces cuando mirás historia en el Antiguo Testamento o en los Evangelios o el libro de Hechos, lo primero que buscas son los personajes. you're looking for the interaction of those relationships which develop into conflict, Segundo, la interacción de esos personajes que van a desarrollarse en el conflicto. because conflict develops it unfolds human drama, it unfolds man's reaction to man, it unfolds man's reaction to God, etc. Porque las reacciones y el conflicto van a mostrar
las reacciones del ser humano hacia Dios, hacia los demás, y van a mostrar el desarrollo del drama. You're looking for discourse, Vas a buscar también los discursos and you're looking for plot. y vas a buscar también la trama. And through all of those things, you're going to be asking the question the whole time, what is the purpose of this story? In other words, what truths are being taught out of this story? Y siempre que estés leyendo esa historia, vas a estar pensando cómo todos estos elementos me llevan a saber cuál es el tema principal, la trama principal, la lección principal que esta historia enseña. Now, before I go to a passage and illustrate this, you have to think about how truth is presented in Scripture, even in the story. Ahora, antes de ir al pasaje y ilustrártelo, lo que te estoy diciendo, quiero que pienses cómo la Biblia presenta la verdad, y aún en una historia. Sometimes a truth is presented explicitly. A veces hay una verdad que es presentada de una forma explícita. What does that mean? That means it is stated outright, very clearly. ¿Qué significa? Bueno, significa que es presentada de frente y de forma muy clara. Secondly, sometimes a truth is presented in Scripture implicitly. Pero en segundo lugar, a veces las verdades en la Biblia están presentadas de una forma implícita. In other words, it's not explicitly stated, but it is implied. O sea, no está escrita ahí de forma explícita, pero está implícita en lo que se está diciendo. A third way that truth is presented in Scripture is by illustration. Una tercera forma como la verdad es presentada en las Escrituras es a través de la ilustración. In other words, especially in historical literature, you have stories that illustrate truth. Especialmente en literatura histórica hay historias que ilustran la verdad. And then the last way that a truth is presented in Scripture is by inference. Y la última forma en que la Escritura presenta la verdad es por inferencia. Typically, inference happens when one truth is clear and another one is related to it and inferred by it. Y esto significa que hay una verdad que es clara y hay otra verdad que surge de esta primera verdad. Here's an example of inference. Acá habría un ejemplo, por ejemplo, de inferencia. The Bible teaches that God is sovereign. La Biblia enseña que Dios es soberano, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Amen. So there are a lot of truths connected to the sovereignty of God that are inferred by the sovereignty of God. Así que hay muchas verdades que se conectan a esta verdad principal que se derivan de esta verdad principal. De la soberanía. In other words, Satan then, if God is sovereign, Satan then is under the control of God. Entonces, por ejemplo, vos dirías, si Dios es soberano, Satanás está bajo el control de Dios. Now, you won't go to a passage of Scripture where it explicitly says Satan himself is under the control of God. Ahora, no hay ningún versículo en toda la Biblia que diga Satanás mismo está bajo el control de Dios. But we do know God is sovereign over all things. Pero sí sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. So we know that everything is subject to Him by inference. Así que por inferencia sabemos que todas las cosas en el universo están sujetas a Él. Therefore, we know that Satan is under God's sovereignty by inference. Y por eso sabemos que Satanás está bajo la soberanía de Dios por inferirlo de esa verdad. Now, we also know that Satan is under the control of God by illustration. También sabemos que Satanás está bajo el control de Dios por ilustración. We know that from Job chapter 1 and 2. Lo sabemos, por ejemplo, de Job, capítulo 1 y 2. Satan had to go and ask permission to do anything he wanted to do. Satanás va y pide permiso antes de hacer cualquier cosa que él quería hacer con Job. So that's a story, an historical illustration of Satan being under the sovereignty of God. Así que hay una ilustración histórica de que Satanás está bajo la soberanía de Dios. So you have ways that truth can be presented: explicitly, implicitly, illustratively, or inferentially. Entonces hay formas en las que la verdad puede ser presentada de una forma explícita, implícita, con una ilustración o con una inferencia. Now let's go to a text of Scripture in the Gospels and see how we can work this out in a passage. Ahora vamos a buscar un texto en los Evangelios y tratar de ver cómo se ve esto en un pasaje. Let's go to Luke chapter 19. Vamos a Lucas 19. This is a great passage of Scripture about a very familiar story. Este es un pasaje hermoso de la Escritura, una historia muy conocida. This is the story of Zacchaeus. Es la historia de Zaqueo. You remember that story? ¿Te acordás de esa historia? You
You were taught it when you were little, no doubt, if you were in the church. Te la contaron cuando eras chiquititos y ibas a la iglesia. And so let's suppose you're preaching Luke 19 to your church. Así que imagínate que llegas hasta Lucas 19 y estás predicando en tu iglesia. And you need to preach the story of Zacchaeus, verses 1 through 10. Y vas a predicar la historia de Zaqueo del 1 al 10. So let's look for these 4 elements that we talked about. Así que vamos a ver estos 4 elementos que estuvimos hablando. Because there's a lot of stuff going on in the story of Zacchaeus that I might want to preach on. Porque hay muchas cosas en la vida de Zaqueo que me sentiría con ganas de predicar. But I have to ask the question, what is the main issue in the story of Zacchaeus? Pero tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el tema central de la historia de Zaqueo? Okay, you remember what happened? ¿Te acordás lo que pasó? Jesus was entering and passing through Jericho on his way to Jerusalem. Jesús estaba entrando y pasando por Jericó, yendo hacia Jerusalén. And there was some characters involved. Y había algunos personajes involucrados acá. Notice verse 2, you have a man called by the name of En el Zacchaeus. versículo 2 te dice que había un hombre que se llamaba Zaqueo. And so in your study, you're going to find out who he is and what the text says about Y him. en tu estudio tenés que ver quién es él y qué dice el texto de Zaqueo. So he's a chief tax gatherer and very wealthy. Así que era jefe de los publicanos y rico. So he's a Jew, Así que es judío, as his name indicates, como indica su nombre, and he is extorting taxes from his own people for Rome. y él le está sacando plata para impuestos a su propia gente para dársela al Imperio Romano. And it says he was doing good business. Y dice que le iba muy bien. He was getting what they did when the Jews entered Jerusalem or on their way up to Jerusalem to worship. He would get their tax, their travel tax, but he would take a little extra off the top for Entonces, himself. cuando la gente venía pasando, iba hacia Jerusalén, él los paraba en el camino, le pedía el impuesto y les cobraba siempre un poquito más para quedarse para That's allá. how he got money. Y así es como él se ganaba la vida. So he is hated by his country. Así que su pueblo lo odia. He is the scum of the earth. Él es lo más bajo de la tierra. Verse 3, and he was trying to see who Jesus was, but he was unable because of the crowd, for he was short. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. So now, here you don't necessarily have a plot of intrigue unfolding, but you do have a little bit of plot happening here. Entonces, no tenés una trama de intriga necesariamente, pero sí hay una trama que se empieza a desarrollar acá. Because a problem has developed. Porque aparece un problema. He wants to see Jesus, and he cannot see him. Él quiere ver a Jesús, pero no lo puede ver. You also have a crowd here. También tenés una multitud acá. So obviously this is a crowd that is gathered because Jesus is well known. Entonces, seguramente una multitud que se juntó porque Jesús ya es bien conocido. So in Jericho, news of Jesus had been there, and they are surrounding him and walking with him, and no doubt wondering who this guy is. Entonces en Jericó se transmitió la noticia de que Jesús había llegado, se empezó a correr el rumor y la gente vino a verlo y hay mucho alboroto en cuanto a quién es esta persona. So you remember what happens. Zacchaeus runs on ahead and climbs up into this big tree Así que te acordás de lo que pasó. Zaqueo corre, se sube a este árbol so he could see him. para poder verlo. And when Jesus comes up to the place, he addresses Zacchaeus. Y cuando Jesús llega al lugar, Jesús le habla a Zaqueo. So now your mind thinks, okay, here's discourse. Entonces, en tu mente acá vos te acordás que decís, bueno, acá hay un discurso, Here's interaction between two human acá beings. hay interacción entre dos individuos. You've got a hated Jew, Tenés un judío odiado and you've got a mysterious rabbi that the Jews are concerned y about. tenés un rabí misterioso por el cual las personas están expectantes o con preguntas. I might even think by now, okay, Jesus doesn't seem to be interacting much with the crowd, and all of a sudden he's interacting with this very short traitor of the Jews. Tal vez hasta acá yo puedo pensar y decir, parece que Jesús no está interactuando mucho con la multitud, pero de repente empieza a interactuar con este hombre peticito que es odiado por la multitud. Then I want to know what Jesus says to him. Pero después quiero saber, a ver, ¿qué le dice Jesús? Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Now you've got some plot here, Bueno, acá sí tenés bastante trama, right? ¿no es cierto? You've got the Jewish rabbi. Tenés al rabí judío, They didn't even hang out with Gentiles, sinners, or women, let alone a traitor. que los rabí nunca se juntaban con mujeres o con gentiles, mucho menos con un traidor del pueblo. So this is intriguing.
Así que esto da mucha intriga. Why is a Jewish rabbi doing what no Jewish rabbi is supposed to do? ¿Por qué un rabí judío va a hacer algo que ningún rabí judío debería estar So haciendo? now you've got characters, you've got discourse, initial discourse, and you've got plot. Entonces ya tenés algunos personajes, una trama, y que ahora se empieza a desarrollar. Verse 6, and he hurried and came down and received him gladly. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. You can imagine why he would receive Jesus gladly. Ahora sí te imaginas por qué habrá recibido con gozo a It's Jesús. the first rabbi who paid any attention to him. El primer rabí que en toda su vida le prestó atención. He's probably the first rabbi that didn't spit on him as he went Tal by. vez el único rabí que no le escupió en la cara cuando pasó. And not only does he pay attention to him and not spit on him, but he's coming to his house to stay there. Y no solamente que no le escupe la cara, no lo ignora, sino que le dice quiero ir a tu casa y estar ahí. If you're Zacchaeus, you're probably taking that and rubbing those Jewish leaders' noses in. Si vos sos Zaqueo, tal vez lo que harías sería agarrar eso y refregárselo por la nariz a todos los fariseos de ese momento. So the plot thickens. Así que se pone cada vez más pesada la trama. All right, what happened? ¿Qué es lo que pasa? And when they saw it, now you have a new group of people. Dice después, al ver esto, y acá tenés un nuevo grupo de personas. You say, how do you know this is a new group of people, not just the general crowd? Vos decís, bueno, ¿cómo sabés que es un nuevo grupo y que no es la multitud en general? Because Jesus interacts with this whole dynamic. Porque Jesús interactúa con esta dinámica In verse 9, en el versículo 9. he says, today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. So clearly Jesus is referring to Zacchaeus as a son of Abraham because the people that are grumbling at Jesus think they are the true sons of Abraham. Entonces, claramente ese versículo nos muestra que Jesús lo llama Zaqueo, un hijo de Abraham, porque la gente que se está quejando hacia Jesús creen que ellos son los verdaderos hijos de Abraham. So verse 7, the word they probably refers to Jews in the crowd and probably Jewish leaders. Entonces, básicamente, lo más probable es que el versículo 7 está hablando de judíos que están en la multitud y posiblemente líderes judíos. Okay, slowly move back. Vamos a darnos para atrás despacito. Okay, Bueno, so now we have some more discourse. así que ahora tenemos más trama, más discurso, perdón. Verse 7, when they saw it, they all began to grumble, saying, he has gone to be the guest of a man who is a sinner. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Now we know we're talking about Jews and probably Jewish leaders because they are thinking no rabbi would go to visit a person that they would consider to be wicked and out of God's kingdom. Ahora sabemos que son líderes judíos y que creen que son los únicos verdaderos hijos de Abraham y que ningún líder judío respetable iría a la casa de un pecador. Now you have conflict, Y ahora llega el conflicto, major conflict. conflicto mayor. So Zacchaeus stopped and said to the Lord, verse 8, Así que versículo 8, entonces Zaqueo, vuelto en pie, dijo al Señor. now you have truth that's starting to come out because Zacchaeus changes his entire perspective. Y ahora empezás a recibir una verdad porque Zaqueo cambia su perspectiva completamente. Behold, Lord, half of my possessions I'll give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I'll give back 4 times. Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno ha defraudado a alguno, si algo ha defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Now you have a guy that's totally repenting. Ahora tenés un hombre que se está arrepintiendo totalmente. What do you mean if I've defrauded anyone? ¿Qué significa si he defraudado a alguno? He defrauded everyone, Él lo había defraudado a todos, and it made him rich. y eso es lo que hizo ser rico. And now he is truly repentant because he's saying, if you can find anyone I've defrauded, and that'll mean just about everybody, I'll give 4 times as much back as I took. Y acá se ve arrepentimiento genuino porque este hombre dice, si pueden encontrar a cualquiera que defraudé, y eso sería a todos, le diría, tráiganlo, y yo le voy a dar de devolver 4 veces todo lo que yo les he robado. So Jesus responds. Y esta es la respuesta de Jesús. Now, think about where the story is.
Acordate dónde está la historia. You've got an outcast traitor of the Jews. Tenés un traidor despreciado de los judíos. You've got a respected rabbi. Tenés un rabí respetado. The rabbi asks the outcast Jew to come to his house, something you never do. El rabí le dice al judío que va a ir a su casa, lo que un rabí nunca hace. The Jews and the Jewish leaders in the crowd, Los judíos, los líderes judíos y la multitud they pointed out as an accusation, you shouldn't be going to the house of the sinner. acusan a este hombre diciendo no deberías ir a la casa del pecador. Jesus comes to the house of the sinner, and and Zacchaeus himself repents. Jesús viene a la casa del pecador y el Zaqueo mismo se arrepiente. And his fruit of his repentance is, I'll take all this wealth and divide it among those I've hurt. Y el fruto del arrepentimiento es que Zaqueo dice voy a tomar toda mi riqueza y la voy a dividir en todos los que lastimé. Now you have the last part of the discourse. Y ahora tenéis la última parte del discurso, Verse 9 and 10. versículos 9 y 10. Jesus said to him, today salvation has come to this house. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. So Zacchaeus just got saved. Entonces, Zaqueo se salvó. Because he too is a son of Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Now there's a shocking statement. Ahora, ahí hay una declaración que impresiona. The Jews would have said, no, he could never be a true son of Abraham because he defrauded the Jews. He's out, he's done. O sea, un judío, los líderes judíos hubiesen dicho, no, él no es un hijo de Abraham porque defraudó a los judíos, él ya perdió su oportunidad. In other words, they would say he's the kind of sinner that can never be saved. En otras palabras, ellos dicen, él es la clase de pecador que nunca podría ser salvo. And this rabbi goes to his house and says, not only did I go to his house, but he's actually saved now. Y este rabí dice, voy a ir a su casa, y no solamente que vine a su casa, sino que ahora él es salvo. Now Jesus then in verse 10 explains what he means. Y en el versículo 10 Jesús explica lo que quiere decir. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Okay, so you've got plot here. Entonces tenés trama acá, You've got the story going from the start to the punchline, the finish. tenés la idea, la historia que va desde el principio hasta el momento del golpe final. You've got characters, you've got conflict, Tenés personajes, tenés conflicto, you've got discourse. tenés discursos. Now, I've heard people preach this passage, and I've heard them preach on compassion. Ahora yo he escuchado a personas predicar este pasaje y hablar de la compasión. They use the text to say, this story is here because it is teaching primarily the compassion of Jesus. Y hay personas que han dicho, bueno, esta historia está acá para enseñar principalmente la compasión de Jesús. Now, is Jesus compassionate in Ahora, this story? ¿tiene Jesús compasión en esta historia? Sure. Sí, But I got to ask the question, is that what this story is about? pero tengo que hacer la pregunta, ¿ese es el tema principal de la historia? No. The compassion of Jesus is just sort of a part of the circumstances. La compasión de Jesús es parte de las circunstancias. It's a truth that's illustrated, Es una verdad que es ilustrada acá, but it's not explicitly stated. pero no está explícitamente dicha. I've also heard people preach on this passage about the fruits of repentance. También he escuchado personas que hablan de este pasaje sobre los frutos del arrepentimiento. Hey, if you're truly repentant, then you'll do 4 times service to somebody that you've hurt. Bueno, si estás arrepentido completamente, vas a hacer 4 veces más a todos los que han lastimado. And that's what true repentance looks like. Y eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Now, again, is this passage about true repentance? De nuevo, ¿este pasaje muestra el verdadero arrepentimiento? Is that its primary purpose? ¿Pero es el propósito principal? So the issue of repentance is in the story and it's illustrated by the Así que story. el tema del arrepentimiento está en la historia y está ilustrado en la historia. All right, now, what about this conflict between the Jews and Jesus? Pero ahora, ¿dónde metemos este conflicto entre Jesús y los judíos? What's at the center of the conflict? ¿Qué es lo que está al centro del conflicto? La salvación. It's salvation. Yes, but remember what Jesus says at the end about salvation. Pero acordate lo que Jesús dice al final sobre la The salvación. Son of Man
has come to seek and to save that which was lost. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Now, what did the Jews think about Zacchaeus? ¿Qué es lo que los judíos pensaban de Zaqueo? No lo quería. Can't be saved. Why did they think he Que no couldn't be tenía saved? perdón, que no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque era publicano. That's correct. Because he was a traitor to the law, a traitor to the Un Jews. traidor a la ley, un traidor a los judíos. And here Jesus, the Savior, Y acá Jesús, el Salvador, goes to his house va a su casa and then calls him a true son of Abraham y lo llama un verdadero hijo de Abraham and says that that's the reason I came. y dice, esa es la razón por la que yo vine. Boy, that is a confrontation to the Jews. Esa fue una confrontación tremenda para los judíos. What is Jesus confronting here? ¿Qué es lo que Jesús está confrontando acá? La falta de fe de Los judíos. La acepción de personas. Lack of faith. Los judíos. Jews. Lack of faith, but what was the sin of the Jews? Yeah, they lacked faith, but Sí, why? no tenían fe, pero ¿por qué? What did they think of themselves? ¿Qué pensaban de ellos mismos? que eran Era santos. That they were righteous. That they were righteous. Que eran justos. They didn't need Christ. Que ellos no necesitaban. He needed them. Que Jesús lo necesitaba a ellos. They weren't sinners. Ellos no eran pecadores. They were true sons of Abraham by obedience to the law. Ellos eran verdaderos hijos de Abraham por obedecer la ley. So Jesus comes to the town of Jericho Así que Jesús viene al pueblo de Jericó and he goes right for an outcast. y él va a buscar a un despreciado. And when that outcast repents and is humble, Y cuando ese despreciado se arrepiente y es humillado, he saves him. él lo salva. Did Jesus go to the house of the Jewish leaders? ¿Jesús fue a la casa de los líderes judíos? No, No, because they didn't see themselves as lost. porque ellos no se veían a sí mismos como perdidos. They saw themselves as already there. Se vieron como justos. They would see Zacchaeus as lost Ellos vieron a Zaqueo como perdido and themselves as already saved y a ellos como estando a salvo by their own righteousness. por su propia justicia. So you could teach that the story of Zacchaeus illustrates compassion. Entonces sí podés predicar y hablar de que la historia de Zaqueo habla de compasión. You could teach that it illustrates the true fruits of repentance. Podrías hablar de que ilustra bien lo que significa el arrepentimiento. You could teach that it teaches salvation by faith. Podrías hablar de que enseña salvación por fe. But what's the main issue in the story of Zacchaeus? Pero ¿cuál es el tema central en la historia de Zaqueo? Es the pride Jesús vino a buscar a los perdidos. that Jesus came to seek for those who are outcast. That's right. Esa es verdad. Jesus Christ came to save those who aren't self-righteous. Jesús vino a buscar a aquellos que no tienen justicia propia. Jesus Christ came to save those who know they are sick, they know they're a sinner, they know they need a Savior. Jesús vino a buscar a aquellos que saben que están enfermos, que saben que necesitan un Salvador, que son And he pecadores. rejects anyone who is Y self-righteous. Él rechaza a cualquiera que tenga su justicia propia. Do you see how we came to that? ¿Ves cómo llegamos a esa conclusión? The other truths are illustrated, but the main discourse, the main conflict, and the main characters go right to the heart of the issue of the gospel. Las otras verdades están ilustradas acá, pero el corazón, lo central de esta historia, va al corazón mismo del Evangelio. So if someone says to you, what's the story of Zacchaeus about? You don't say, oh, it's about some short guy and Jesus had compassion on him. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿de qué se trata la historia de Zaqueo? Entonces, bueno, le decís, se trata acerca de un peticito que Jesús le tuvo compasión. And oh, how compassionate Jesus ¿Y is. qué compasión tiene Jesús? And oh, how diligent Zacchaeus was to get to a tree where he could see it. Uy, qué diligente fue Zaqueo en ir hasta el árbol para poder verlo. And if you really seek after God, you do everything you can. You're a short guy, you climb into a tree if you have to be saved. Y si vos sos petizo, subite al árbol si es necesario para ver a Jesús. It's not what the story's about. Ese no es el tema central de la historia. The story's about what Jesus said at the end of the story.
El tema de la historia es lo que Jesús dice al final de la historia. I do not respond to self-righteous people. Yo no respondo a gente que se cree justa por sus I propias obras, respond to the humble heart that seeks after sino salvation al corazón humilde que busca la salvación, because they know they're a sinner. porque saben que son pecadores. So there's a historical narrative that has plot, discourse, conflict, characters, and surrounding all of that emerges this main principle. Así que hay una narrativa histórica que tiene los personajes, el discurso, la trama y todo lleva hasta el centro de lo que el propósito central de esta historia. Questions? Preguntas. En las parábolas. Sí. ¿Puede hacer lo mismo? So you do the same thing with parables? Yes, with one exception. Sí, con una sola excepción. Parables do not concern themselves with the details of the parable. Las parábolas no están tan preocupadas por los detalles que aparecen en las parábolas. In other words, in a story like Zacchaeus, you are concerned with the development of the story and the details of it, the person, the character, the background. O sea, en la historia de Saqueo, a vos sí te interesa estudiar muy bien los detalles de los personajes, del trasfondo, de la trama. A parable is a made-up story that has real-life elements, but the details are not the issue. Bueno, la parábola lo que tiene es que es una historia que toma elementos de la vida real, pero los detalles no son lo importante. A parable typically is making one point by parallel images. La parábola lo que está haciendo es tratando de mostrarte una verdad poniéndote imágenes que son paralelas a esa verdad. The kingdom of heaven is like. Por ejemplo, el reino de los cielos es como. This truth is like a man who went out and bought a field. Esta verdad es como un hombre que va y compra un campo. So it's an illustration that has one main driving issue. Entonces es una ilustración que tiene un tema central que la dirige. It would be like, as a preacher, I present the truth and then I illustrate it to drive the point home. Sería como un predicador si yo tomo una verdad y la uso y la ilustro para poder llegar al corazón de las personas. You also have to remember that parables in the New Testament had to be explained to those outside of Jesus' circle. También tenés que acordarte que las parábolas en el Nuevo Testamento siempre tenían que ser explicadas a las personas que estaban fuera del círculo de Jesús. They also had to be explained to the disciples. También se les tenían que explicar a los discípulos. And so if no one explained the meaning of the parable to you, Así que si nadie te explicaba el significado de la parábola, you were left in the dark as to the ultimate point of the parable. te ibas a quedar en la oscuridad sin saber cuál era el punto final de la parábola. Do you remember why Jesus started speaking in parables? ¿Te acordás por qué que Jesús empezó a hablar en Do parábolas? you remember why he did that? ¿Te acordás por qué? You know, sometimes people think Jesus started teaching parables because he was a great storyteller. He just wanted to tell stories in his sermon. Bueno, algunas personas piensan que Jesús contaba las parábolas porque le encantaba contar historias, como un predicador que ama las historias. No, that's not why he told parables. He certainly was a great storyteller. Claro que sí contaba las historias de una forma grandiosa, pero no era la razón principal. He was a master illustrator. Era un maestro en ilustración. But parables had one major purpose as to why he started telling them. Pero las parábolas tenían un propósito principal, porque él las empezó a decir. Remember what it is? ¿Saben cuál era? Porque aún no estaban reveladas, ¿no? El reino de Para que entendiendo lo entiendan, no para que viendo lo vean. So, sin, they will not see. Yeah. It was a judgment to the Jewish people. Era el juicio al pueblo judío. Up until Matthew 11 and 12, the Jews had continued to reject Jesus as their Messiah. Hasta Mateo 11 y 12 los judíos estuvieron rechazando a Jesús como su Mesías. And so as a judgment upon them for rejecting him as the Messiah, Así que como un juicio sobre los judíos por haber rechazado a Jesús como Mesías, in Matthew 13 he starts speaking in parables to keep the truth from them. en Mateo 13 empieza a hablar en parábolas para que ellos no entiendan la verdad.
He says that in Matthew 13. En Mateo 13 él dice eso claramente. He said, I'm starting to speak to you in parables, which means veiled sayings, because I don't want the truth to be clear to the Jews. Él dice, yo empecé a hablar en parábolas, en dichos vagos, para que no entiendan las verdades que van a ser reveladas. Why would Jesus keep the truth from the Jews? Entonces, ¿por qué que Jesús querría hacer eso y no revelar las verdades de los judíos? It was a judgment on their hardness of heart. Fue un juicio por la dureza del corazón de ellos. Don't think for a moment that God can't keep the truth from somebody if He wants to judge them. No pienses que Dios no puede permitir que una persona no escuche la verdad si Él quiere juzgarlos. It's true. Es verdad. God can keep the truth and hide the truth from somebody He is judging. Dios pudo hacer esto con los judíos cuando quiso juzgar por una causa específica. What else do you think it means in Romans 1 when somebody gets so bad in their sin that He gives them over to a depraved mind? ¿Qué pensás que significa Romanos capítulo 1 cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada? He's judging them. Los está juzgando. He gives some people over and He's not going to give them access to the truth, and they're not going to hear the gospel, and they are not going to be able to respond. Dios entregó a estas personas para que no escuchen el Evangelio y no puedan responder al Evangelio. And God did that to the Jews in Jesus' day Y Dios hizo eso con los judíos en el tiempo de Jesús, when He hid the truth from them in parables. cuando escondió la verdad de ellos a través de las parábolas. But the good thing is He explained it to us Pero lo bueno es que Él nos las enseñó y nos las explicó a nosotros and to His disciples. y a sus discípulos. So parables have one main point, and they tell it by giving a sort of a parallel story from human experience. Así que las parábolas tienen un tema principal y después está acompañada por elementos de la experiencia humana. You might study on your own a passage like Matthew 18, Vos podés estudiar por tu propia cuenta un pasaje como por ejemplo just Mateo as an 18. example. Vamos a ver por ejemplo Mateo 18. And we won't go through it because we don't have time, but Matthew 18, 21 and following, there's a parable. No lo vamos a cubrir todo, pero Mateo 18, 21 en adelante es una parábola. Remember the story about the guys who needed to settle accounts with a king? ¿Te acordás la historia de los dos hombres que tenían que pagar una deuda con el rey? And the slave had to settle an account, but he couldn't pay it. Y el esclavo tenía que pagar la deuda, pero no podía pagar. And he sought forgiveness. Entonces buscó que se le perdone. He pled for mercy, Pidió misericordia and the king forgave him. y el rey le perdonó. And what did he do? He went outside and found somebody who owed him a real small amount of money, and he told them, you need to give me back my money. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, fue afuera, encontró a otro compañero que le debía un poquito de plata y le empezó a agarrar del cuello diciéndole que le pague. And that person asked for mercy to that slave. Y esa persona le pidió misericordia a ese esclavo. What happened? ¿Y qué pasó? He threw him in jail. Lo puso en la cárcel. And two other servants of the king saw it and got angry and went to the king and said, you won't believe what this guy just did. Y otros dos sirvientes se enojaron y vinieron al rey, se pusieron tristes, vinieron al rey y le dijeron, no vas a creer lo que hizo este otro You hombre. forgave that guy a debt he could never pay, and he goes out and he throws one of those guys in jail that owes him a little bit. Vos le perdonaste toda esa deuda porque él te pidió y ahora él vino otro que le debía muy poquito de dinero y él lo puso en la cárcel. So the king called him in and he said, you wicked slave, Así que el rey lo llama y le dice, vos esclavo perverso, I forgave you that entire debt that you could have never paid yo te back. perdoné esa deuda que nunca podrías haber pagado. You should have done the same for those small debts that could be paid back. Vos debiste haber hecho lo mismo con esas pequeñas deudas que sí se te podría haber pagado. And because you didn't, I'm going to chasten you, I'm going to chastise you until you learn your lesson. Y porque no lo hiciste, te voy a castigar hasta que aprendas la lección. Now there's a parable. Hay una parábola. All kinds of details. King, Toda clase de detalles. Un rey, un esclavo, specific amounts of money, 10,000 talents versus a little bit, 1 denarii. específica cantidad de dinero, 1000 talentos contra un denario. But those details aren't important. Pero todos esos detalles no son lo más importante. I mean, the point of the 10,000 talents versus 1 denarii is not the amount of money, but the difference between the two. Por ejemplo, el punto en los 10.000 talentos y el un denario no es exactamente la cantidad de plata, sino la diferencia que hay. The issue isn't a king and his power. The issue is that the king is kind of parallel to someone to whom we're accountable. Por ejemplo, la idea del rey y el esclavo no es el detalle, sino es la idea de alguien a quien le rendimos cuenta. And the point isn't how much was owed and when he forgave or how he forgave. The point is,
did he forgive? Y el punto no es cómo lo perdonó o qué pasó, sino que lo perdonó. So when you look at a parable like that, you know the issue is, if you've been forgiven, Entonces cuando miramos una parábola como esta, vos pensás en el tema, vos has sido perdonado, a debt you could never pay, una deuda que nunca podrías pagar. and because you now are in a state of having been forgiven, you should release everyone else from their little debts from you. Y porque ahora estás en una posición donde has sido perdonado, vos deberías perdonar todas las deudas de todas las demás personas. And if you don't, you'll be chastened by God until you learn the lesson. Y si no lo aprendes, si no lo haces, Dios te va a castigar hasta que aprendas la lección. So the details aren't important, but that's the main lesson. Así que los detalles no son importantes, pero esa es la You lección. see how that principal. works with parables? ¿Ves cómo funciona una parábola? We have maybe a little bit of time for just a couple questions. I don't want to make a final comment or two. Yo tengo un ratito más para una pregunta más y después quiero terminar con un comentario final. Quisiera que nos puedas decir, un ejemplo, yo llego a mi casa y quiero estudiar Juan capítulo 3. Debo empezar, ¿qué haciendo? Leyendo todo el libro. Entonces, ¿cómo llego hasta Un capítulo específico. Sí. It says, what would you recommend if I, let's say, I go back home and I want to start studying John chapter 3? I'm there now. Should I start looking at studying the whole book, or where would I start? Great question. I like to do multiple things. Yo me gustaría hacer diferentes cosas. In my normal Bible reading, I would want to just keep going through the book, just straight through. Yo empezaría o seguiría teniendo una lectura bíblica constante sobre el libro, So I'm reading the bigger context. para tener siempre en mente el contexto total. Then, if I'm in a, it has 21 chapters, so when I did it, I broke the book up into 7 chapter sections. Tiene 21 capítulos, entonces cuando yo lo hice, más o menos me dividí en mi mente 7 capítulos por sección. And so after, sort of getting familiar with the whole context, then I read those 7 chapters that surrounded that section I was in. Así que después de haber leído varias veces todo el libro, me empecé a relacionar mejor con esos 7 capítulos. So that would be my reading schedule. Así que en mis horas de lectura leía eso. The other thing that you're going to need, that's very important, is a harmony of the Gospels. You could probably find one free online. Lo otro que necesitas es encontrar algo que se llama una armonía de los evangelios. Probablemente en internet hay gratuitas. Because while John's Gospel has a lot of material that isn't in the other 3 Gospels that are called the Synoptics, Porque aunque el Evangelio de Juan tiene mucho material que no está en los otros 3, que son los sinópticos, John doesn't necessarily follow a chronology in every way like the other Gospels. Juan no necesariamente sigue una cronología en todo sentido, igual que los otros evangelios. It is important for you to study all the Gospels sort of in parallel a little bit, not the details of the other ones, but just know what's happening in between what John's Gospel presents. Así que es importante que vos tengas una idea general de lo que los demás evangelios van hablando sobre mientras vas estudiando Juan también. That was very helpful for me. Eso me ayudó muchísimo. The Harmony of the Gospels takes all of the Gospels and puts them in sort of a chronological order as to when these passages and these stories took place. La armonía de los evangelios agarra los evangelios y los va dividiendo y poniéndolos en un orden cronológico de cómo fueron sucediendo los eventos. It's very helpful. Me ayudó muchísimo. And that's pretty much all I did. Y eso es todo lo que hice. I read the introductory material to John's Gospel because I wanted to know about when it was written and some of the circumstances and its purpose. Después leí un poco también de introducción a Juan para saber cuándo se escribió, el propósito. Pero eso es básicamente todo lo que leí antes. So that's what I did. And it's a big book, so as you're going through it, you're going to get real familiar just reading it over and over again. You'll be all over John's Gospel everywhere, so you'll be so familiar with it. It's really kind of exciting. Y es un libro grande y te vas con el tiempo a ir familiarizando muchísimo porque te va a ir conectando con otros pasajes dentro del mismo libro y vas a ser muy familiar después. Does that help? ¿Ayuda?
Friend. El tema es así, o sea, hablamos nosotros con nuestros adolescentes y qué aconseja él, qué libro es el adecuado como para poder dirigirnos a ellos, porque si bien en las cartas o sea, las epístolas encontramos que hay tema matrimonio, o sea, es un tema variado que hay puntos que los tendremos que saltar, ¿no? He is in charge of the teenagers in his church. And he says, what do you recommend? Would you recommend taking a book and going through it? He says there are sometimes get to topics that are not very relevant, that are not specific for teens. Well, I do recommend that you get familiar with preaching through books. Yo sí recomendaría familiarizarse con predicar a través de libros de la Biblia, Because what that does is it helps you understand that, man, passages that don't seem like they're going to apply actually do in so many ways apply to even youth people, Porque young people. te enseña una verdad, que aunque hay pasajes que parecen que no se apliquen tan directo, vas a ver que hay una relación que afecta también a los jóvenes. But I would say this, Pero sí te diría eso, because young people are still immature, porque los jóvenes son inmaduros todavía, and because they don't have a developed sense of the importance of God's Word yet, porque no han desarrollado todavía un sentido completo de la importancia de la palabra de Dios. if I were leading a youth group, Si yo estaría liderando un grupo de adolescentes, I would try to do book studies with interjected, very important topics from the book. Tal vez aunque yo estudie un libro, yo elegiría temas específicos dentro del libro, importantes. Just because I want to demonstrate that I understand, you need to take certain topics very specifically. Solo porque me gustaría hablar y demostrar que es importante tratar con esos temas de una forma más específica. You know, I'm not just a pastor who kind of has his head down, he's just studying text and doesn't really care about the maturity level of his flock. O sea, la idea no es ser un pastor que estás estudiando solamente el texto y no mirás lo que hay alrededor o el nivel de madurez que tienen los que te van a escuchar después. And you can be flexible. I mean, you can do several topical studies from pertinent texts. O sea, You can pull topics from that book. podés ser flexible, podés predicar temas específicos que necesitan ser tratados o elegir dentro de un libro temas específicos. And every once in a while, you might be reading something outside of the scriptures that is a book that really puts a certain topic in perspective, and you want to use it alongside the Bible to teach through for a few weeks or a couple months. Y aún a veces hay materiales que están fuera de la Biblia que me parecen muy buenos, como tratan ciertos temas y que se pueden usar para enseñar también. I wouldn't mind doing that. No me preocuparía por hacer eso. Good question. Buena pregunta. We've all about had it, huh? Ya tuvimos suficiente, ¿no? Okay, I want to just leave you with just a couple of parting thoughts here for about 5 minutes. Yo por 5 minutitos más me gustaría dejarte algunas ideas, unos I pensamientos. want to just remind you of one text. Quiero recordarte de un texto, Ezra Esdras 7:10. 7:10. When the Jews came out of Babylon in bondage, Cuando los judíos salieron de Babilonia, que habían estado esclavos, and they found the book of the law, and Ezra the high priest began to study it and teach it again in Israel. encontraron el libro de la ley y el sacerdote Esdras empezó a leerlo y a enseñarlo de nuevo en Israel. It says in Ezra chapter 7, verse 10, that there was a certain passion that Ezra had. Dice en Esdras 7:10 que había una pasión que Esdras tenía.
And men, if you learn anything from this weekend, it would be my prayer that this is what you would have as your perspective of your ministry. Y si hay algo que te pueda llevar este fin de semana, hombres, sería mi oración que pueda ser esta la perspectiva que pueda quedar en tu corazón de la Escritura. Organizational leadership is not your primary responsibility. Liderazgo organizacional no es tu prioridad principal. Putting on a nice conference and getting all the details worked out is not what you need to focus your attention on primarily. Organizar una linda conferencia y hacer que funcionen todos los detalles no es tu preocupación principal. You are a pastor. Vos sos un pastor, You are a shepherd. sos un pastor, You are a teacher. un maestro, You're a leader. sos un líder, You're a model of character. sos un modelo de carácter Those are your primary responsibilities. y esas son tus responsabilidades And primarias. you're going to get pulled 1,000 different directions. Y hay muchas cosas que van a tratar de tomar tu tiempo. You already know that. I don't have to tell you. Ya sabes eso, no me lo tengo que Ministry decir. is very, very exhausting, challenging, El hard ministerio work. es muy cansador, muy desafiante, mucho trabajo duro. Most of the time we know we're not doing the best we could do. Y muchas veces sabemos que no estamos haciendo lo mejor que podríamos hacer. Most of the time we know that there's a lot more that we just can't do. Muchas veces nos damos cuenta que hay mucho que no podemos hacer And we also know our weaknesses, y conocemos nuestras debilidades. and yet we're still called to do the work. Pero aún así somos llamados a hacer esa tarea. So if you wanted to take all of the perspective of ministry and just put it into one verse, Así que si tomaras todas las perspectivas del ministerio y lo quisieras poner en un versículo, this is a good one. este sería un buen versículo. Notice Ezra's philosophy of ministry as a shepherd. Fíjate la filosofía del ministerio de Esdras como pastor. For Ezra, verse 10, Versículo 10. Porque Esdras had set his heart había preparado su corazón to do three things: para hacer tres cosas. to study the law of the Lord, Para inquirir la ley de Jehová and to practice it, y para cumplirlo. and to teach God's word in Israel. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. So here's his philosophy of ministry. Así que acá está la filosofía del ministerio de Esdras. And notice this isn't some obligation from the fear of man. Y fíjate que acá no hay una obligación que se toma por el temor humano, This isn't some external pressure. no es una presión externa que vos puedas tener, This isn't some idea that, well, my family thinks I'm called to the ministry, so I should do it. no es que vos pensás, bueno, mi familia piensa que fui llamado al ministerio, así que tengo que hacerlo, Or Eduardo will be upset with me if I bail on the ministry. o Eduardo se va a enojar conmigo si le fallo en el ministerio, My friends will think I'm a failure if I don't do a good job. mis amigos van a pensar que soy un fracaso si no hago bien el ministerio. This isn't about any of that. Esto no se trata de nada de eso. Ezra set his heart. Esdras preparó su corazón, So he's proactive, así que es proactivo. and this is the passion of the core of who he is. Y esta es la pasión del centro de lo que él es. It's submitting himself to a call. Él se somete a un llamado. Setting your heart means I determine with conviction. Apartar tu corazón significa determinar con convicción. This is his conviction. Y esta era su convicción. And he had the conviction to do primarily three things. Y él tenía la convicción de hacer tres cosas. He was going to study the law of the Lord. En primer lugar, él iba a estudiar la ley de Dios. It was God's word. Era la palabra de Dios, It is the standard of holiness and righteousness, es el estándar de santidad y de justicia and it requires study. y requiere estudio. So the passion of his heart was to know God's word, and so that meant he had to develop discipline to study. Así que la pasión de su corazón era estudiar la palabra y significó que se debía disciplinar para eso. Look, let's admit right here together as pastors that developing that discipline is a lifelong work. Ahora, admitamos como pastores que desarrollar esa disciplina es algo que nos lleva toda la vida. And we're not where we need to be. No estamos donde tendríamos que estar. We're going to have some pretty difficult weeks where we just don't feel like we did a good job at all in the study. Y vamos a tener ahora varias semanas difíciles, sintiéndonos que no hicimos un buen trabajo como deberíamos en el estudio.
But when you preach a disaster of a sermon, Pero cuando predicas un mensaje desastroso, because you didn't do a good job and you weren't very disciplined, porque no hiciste un buen trabajo y no fuiste muy disciplinado, you go before the Lord and ask the Lord's grace, anda delante del Señor, pedile de su gracia, and you set your convictions once again to study. y una vez más poné tus convicciones para estudiar. You don't worry about what's happened, you worry about what's coming next. No te preocupes por lo que pasó, preocupate por lo que viene ahora. If you preach every Sunday, it's a difficult responsibility to be in every week. Si predicas todos los domingos es una responsabilidad difícil donde estás, ¿no? My friends and I, in my pastoral circle of friends, we call it relentless bondage. Mis amigos y yo y mi grupito más íntimo siempre lo llamamos la esclavitud inescapable.